¿Cómo interpretas esa manifestación? ¿Quién era para ti? La Santísima. Okay. La deidad a la que nosotros respetamos y adoramos. Ok. La Santa Muerte. Así es. Cuando una persona de 40, 30, 50, 60 años me pide atracción sexual o me pide tener en dominio total cuerpo físico de infantes. Créeme que es algo que a mí me afecta demasiado, que si yo no tengo que dormir, no duermo. Por estar trabajando a esta persona que me lo está pidiendo, por estar amarrando, por estar destruyendo, por estar enfermando directamente a esta persona. ¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos a un capítulo más de Podcast Extra Normal. Mi nombre es Paco Arias y estoy muy feliz de estar en un capítulo para todos ustedes. Esta ocasión, familia, tenemos una invitada de lujo, una persona que de verdad estuvimos platicando y me da mucho gusto que nos acompañe en esta noche. Yeyexi, maestra en Ciencias Ocultas. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bien. Muchísimas gracias por la invitación y sobre todo me encuentro muy a gusto en este momento. Gracias por aceptar la invitación nuevamente. Para la gente que te está conociendo por primera vez, me gustaría que te presentes, quién eres y tienes redes sociales. Claro que sí, vuelvo a repetir, soy Yeyexi, maestra en Ciencias Ocultas. Te estoy visitando desde la hermosa ciudad de Catemaco, Veracruz. Y tengo solamente una página que es Yeyexi, maestra en Ciencias Ocultas. Y un solo número de teléfono, que es el 294-110-0998. Gracias por presentarte, Yeyexi. Ya tenía algo de tiempo que no nos visitaba alguien de Catemaco. Te agradezco mucho nuevamente la invitación. La realidad es que pues hablar de Catemaco siempre es hablar de mucho misterio, de mucha brujería, mucho ocultismo. Cuéntanos cómo es que inicias en este camino. ¿Cómo fue tu iniciación? ¿Cómo es tu familia? Si también practican magia. Claro que sí. Yo vengo de un linaje de brujos. Mi familia a esto se dedica. Y desde pequeños mi padre nos metió en este mundo de la brujería, en este mundo de misticismo. Siempre ha practicado lo que es brujería y diferente tipo de magia. Entonces, desde muy pequeños nosotros crecimos con esto, viéndolo de una manera muy normal y viviendo todo esto como una realidad alterna a lo que es la realidad en sí. Okay. Desde pequeños comenzamos a practicar, a conocer, a vivir dentro de este mundo, de todo el misticismo. Y conforme uno va creciendo, te vas haciendo diferentes tipos de preguntas, como el qué está bien y qué está mal. Uh-huh. Antemano, permíteme comentarte que yo no estoy bautizada por problemas dentro de la misma religión de mi mamá, mi papá. Tenían diferentes creencias. Diferentes tipos de creencias. Pero pues aquí estoy. Ok. Cuando dices pequeños, hablas de tus hermanos y tú. Mi hermano y yo. Ok. En ti, digo, ¿hubo un conflicto en algún momento? Hablamos de que en tu familia, me comentabas, había personas cristianas, habían personas que trabajaban en el ocultismo. ¿En algún momento tú tuviste un tipo de, no sé, conflicto en esto? Decidí realizar una vida para los que mucho conocemos como normal. Vivir o realizar una carrera, crecer con la carrera, ejercer una carrera, formar una familia como bien lo vimos, sí, o lo comentan. Sí hubo un conflicto de religiones, entonces decidí apartarme de todo esto y llevar una vida sumamente normal,
dentro de lo que ustedes conocen como normal, o la gente que nos está viendo conoce como normal. Lejos de la brujería. Lejos de cualquier tipo de religión. Ok. Pero por problemas o por situaciones de la vida siempre nos ponen los caminos donde tenemos que estar parados y en donde vamos a estar firmemente parados para poder guiarnos a algo mejor de lo que nosotros mismos queremos realizar. Ok. ¿En qué momento regresaste al camino mágico? Yo soy licenciada en Derecho. Practiqué. Estaba decidida a crecer como tal dentro de la misma carrera. Pero se presentaron accidentes. Y yo, años atrás de yo dar la cara frente a Catemaco y decir, me voy a dedicar a esto, estuve acompañando a mi papá todavía en sus prácticas. Ok, tu papá era tu maestro. Exactamente, mi papá siempre fue mi mentor, entonces practiqué durante muchos años con él, lo ayudé, salí en primer viernes de marzo en la famosa caminata de ahí de Catemaco, en el famoso evento que se hace ahí cada año. Sí. Pero siempre dejándome guiar o siempre de la mano de él. Ahora bien, decido practicar directamente porque en mi vida se presentaron 2 eventos fatales para mí, los cuales dije, a ver, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que realmente quieres de mí? ¿Qué es el camino que yo debo de tomar? Y esto, al meditar, al darme cuenta e incluso llegar a preguntarlo a personas dentro de este mundo, de este conocimiento, me indicaron que tenía que seguir la religión que se me había enseñado desde un principio. Algo que yo me había negado, algo que yo había hecho a un lado y que estaba evitando de cualquier manera. ¿Qué religión era? Era todo esto de la brujería. Ok. Actualmente, ¿cuál es tu creencia? ¿Trabajas con algún tipo de deidad? Como bien lo digo, trabajo sobre ciencias ocultas que ya no son muy ocultas al público. Magia blanca, roja, verde y negra. Okay. Estoy muy indagada en todo esto y es lo que practico hoy en día. Es lo que al inicio es lo que medito, es lo que practico, es lo que recomiendo todo el tiempo y pues es parte de mí ya. Ok. Cuando ya estás en ese camino, decides regresar y decides empezar a trabajar en todo este ámbito de magia y brujería. ¿Cómo fue ese llamamiento? Me gustaría saber más. ¿Cómo fue que algo se te manifestó? ¿Fue en sueños? Uno aprende en la vida que tenemos un destino marcado. Y créeme que nos aferramos a marcar el propio. Si tú ves las palmas de tus manos, tenemos líneas. Sí. Nosotros los interpretamos de diferente manera. Si la palma de tu mano se parece a las líneas de vida, de fe y de destino de tu mamá, posiblemente sea ese el destino que tú lleves, el mismo. Si las palmas de tu mano es idéntica a la de tu papá, esa es la dirección que tú debes de tomar. Yo lo aprendí desde hace tiempo, pero nunca me había tomado la molestia de practicarlo, de verlo. De leerte a ti misma. De leerme a mí misma. Entonces me di cuenta que tengo las mismas líneas de vida, de fe y destino que mi padre. Y es así como comienzo a practicarlo yo. Comienzo a dar la cara, comienzo a decir me voy a dedicar a esto dentro de un mundo de brujos hombres. Ok. Esa parte quiero hacer énfasis. Me mencionabas que eres la única mujer bruja de Catemaco. ¿En algún momento has tenido un tipo de conflicto por el hecho de ser mujer? Sí, es raro que quizás tengamos el valor de pararnos de frente en una caminata tan grande, de llevar a cabo una apertura de una misa negra, de llevar a cabo una misa negra, de llevar a cabo purificaciones limpias delante de muchísima gente, de hablar en cámara, porque no es fácil hablar en cámara,
y sobre todo trabajar delante de muchísima gente. Sí ha sido muy difícil porque como mujer fue hacerme a un lado, rompí con muchas reglas dentro de este mundo, dentro de lo que envuelve Catemaco, que está lleno de brujos varones. Pero yo creo que mi fe es más grande y es lo que más fuerza me dio para estar ahí todavía parada. ¿A qué te enfrentabas cuando dices estoy, pero hubo un tipo de, no sé, malos momentos? ¿A qué te enfrentaste? Me quisieron hacer a un lado todo el tiempo. Y si nombraban brujos dentro de ellos, no mencionaban mi nombre y no me tomaban la importancia que tenían que darme. Okay. Solamente una sola persona dentro del gremio de brujos fue la única que respetó, el único que respetó. Es un señor muy conocido también ahí en Catemaco. Fue el único que respetó y dio apertura a una nueva generación y sobre todo dio su mano, digamos así, a conocimiento de una mujer. Okay. Esto es un don, se hereda, pero por lo regular siempre quien hereda es un hombre. Y en este caso fuimos dos. Me gustó, lo aprendí y ahora lo estoy ejerciendo. Ok. Bueno, quiero pasar a algunas preguntas que son ya un poquito más fuertes, porque se sabe que las personas que trabajan la magia y provienen de Catemaco, de esta parte tan mágica de Veracruz, pues se han enfrentado a muchas cosas bastante fuertes en su camino. Han enfrentado brujerías, han enfrentado cosas muy oscuras. Me gustaría que empecemos un poquito más suaves para llegar a la experiencia más fuerte que tú nos quieras compartir. Dentro de lo que cabe, cuando yo te mencioné que yo inicié y hubieron muchos topes en el camino, yo puedo mencionarte abiertamente que yo fui trabajada en una situación en la que yo dormía y sentía como si me quemaran las manos, los pies, la cabeza. En una situación en la que yo no podía dormir en su totalidad, no podía estar tranquila y todo el tiempo las cosas comenzaron a decaer y comencé a enfermarme continuamente. Me di cuenta que dentro del mismo gremio de brujos, estaban trabajando con mi persona. Y me costó entenderlo, porque es increíble cómo la gente te ataca, sobre todo sin ni siquiera conocerte. Claro. De una u otra manera te quieren quitar del camino. Sí. O sea, ¿te querían matar? A ciencia cierta creo que querían asustarme para que yo no continuara trabajando en esto. ¿Fue como una advertencia? Fue una advertencia. Entonces fue ahí donde comencé antes de seguir o continuar con todo lo que yo estaba trabajando, comencé a protegerme, comencé a trabajarme, comencé a agradecer un poco más, porque a veces se nos olvida agradecer a lo mismo que nos está levantando. Y fue así como evité cualquier tipo de daño. Una de las cosas también un poco más fuertes que me pasaron iniciando, ya cuando comencé yo a trabajar directamente, fue un primer viernes de marzo que nos tocó hacer un ritual en la famosa Cueva del Diablo, en la Laguna Encantada. Bajando del ritual, todos comenzaron a caminar para encontrar la salida y una presencia junto con una persona que estaba yo acompañada nos hizo voltear. Aparte de que se escuchan ruidos, se escuchan pasos, gritos. Al voltear vi esa capucha totalmente blanca, como si me estuviera saludando, como si me estuviese dando la bienvenida, pero por obvias razones fue algo impactante. La persona que estaba a mi lado lo primero que hizo fue enfocar con una lámpara. ¿Tienes la duda de ver qué es?
Comenzó enfocando desde los pies, no vimos absolutamente nada, hasta llegar a la cara. ¿Y qué nos encontramos? Un enorme agujero negro. No tenía rostro, era una sombra dentro de una sombra. Ok. La persona que estaba a mi lado lo que quería era correr, y yo lo que pregunté directamente: ¿eso es lo que tú quieres que yo haga? Y aquí estoy. Y si esta es tu bienvenida, te lo agradezco, lo tomo, porque me das con amor y te entrego con amor. Esa es una actividad o una acción muy personal que me marcó en mis inicios. Porque a partir de ese acto de presencia, a partir de esa bienvenida, como yo lo tomé, fue como Yeyetsi es Yeyetsi. Y es como yo he subido cada escalón y he podido enfrentar cada cosa que se me ha puesto delante. ¿Cómo interpretas esa manifestación? ¿Quién era para ti? La Santísima. Okay. La deidad a la que nosotros respetamos y adoramos. Ok. La Santa Muerte. Así es. Ok. En ese momento, cuando se manifiesta, muchas personas la han visto. De hecho, en el correo tenemos muchos mensajes de personas que aseguran haberla visto en diferentes momentos de su vida. La sueñan, la ven, e incluso en parálisis de sueño la logran visualizar. Y muchas veces ellos tienen ciertas dudas o augurios de saber si es algo bueno, es algo malo, y no saben. ¿Tú qué les puedes decir? La deidad se te presenta, cuando realmente se te presenta, nunca te va a hablar. Hay gente que ha venido a decirme: la Santa me habló. La Santa se presenta para darte una advertencia o una bienvenida, como en mi caso. Las advertencias son depende del tipo de Santa que se te presente, en la cabeza o los pies. Si es en los pies, la advertencia es de cuidado. Tienes que tener mucho cuidado desde ese punto en que la viste a los días que vienen. Porque lo único que hace es visitarte para advertirte, para que te cuides, para que te protejas, para que te mantengas más alerta. Cuando es hacia la cabeza es porque viene una muerte de un familiar, de una persona cercana, o incluso tu propia muerte. Ok. ¿En algún otro momento de tu vida la has visto? No. ¿Fue la única vez? Fue la única vez. Sí se escucha, porque nosotros estamos muy endeudados en este mundo y tú lo debes de saber. Tú puedes estar en una habitación, puedes oler, puedes sentir, puedes escuchar, y las sombras las puedes ver atrás o en tu casa. Pero verla directamente como aquel día no. Y para mí en representación fue un saludo de bienvenida y en una indicación, un mensaje estás en el lugar correcto. Ok. A ver, una vez que ya estás dentro, tuviste esa manifestación que fue tu confirmación, entras y una persona una vez me dijo: cuando más vas sabiendo de brujería y vas adentrándote más y vas conociendo y se te van revelando nuevas cosas, nuevos misterios, hay un momento donde ya no es tan bonito y te dan ganas de salirte. ¿Esto es cierto? Sí, es verdad. ¿Por qué? La presión es muy fuerte porque yo creo que a nadie le gusta saber cuando un ser querido tuyo va a fallecer. Yo creo que a nadie nos gusta saber que la persona que está a tu lado, que quieres mucho, ya sea mamá, papá o pareja, tiene una enfermedad puesta por otra persona. Es difícil ir, ejemplo, a Camposanto, un panteón, y encontrarte con mucha gente inocente, como encontrarte con mucha gente que no está descansando, y no necesariamente verlo. Poder sentir, poder escuchar ese lamento, ese murmullo de ayuda, y no saber cómo ayudar a tanto. Okay. Porque cuando nosotros entramos a Camposanto nos damos cuenta que hay gente que no sabe que está muerta.
Se está atrapada. No sabe cómo murió, no sabe cómo está ahí, no sabe cómo llegó. Y es difícil y es una serie de ritual, de procedimientos para poder ayudar a esa alma a descansar. Ujú. Y te vuelvo a repetir, tú llegas a tu casa, sientes la energía, limitas el tipo de persona que entra a tu casa y ya cuando entra y sientes cualquier energía negativa, cuando entras y sientes cualquier celo, es difícil porque quieres creer que esa persona va con buena fe a tu hogar y darte cuenta de mucha envidia, pues para ti es difícil. Yo creo que la gente o nosotros preferimos vivir engañados en un mundo de felicidad que darnos cuenta quién sí y quién no. Ok, o sea, tienes este discernimiento de saber que probablemente alguien, no sé, como un padre, un hermano, una prima, pues tienes este sentimiento en contra de un ser que tú consideras que te ama. Ok. Hace un rato me decías que manejas varios tipos de brujería, hablando de negra, blanca. ¿Cuál ha sido el trabajo más oscuro que has hecho? Nosotros, bueno, yo trabajo más y los trabajos más pedidos en brujería negra, en magia negra, son los pactos. Pactos. Y también como la destrucción al enemigo. Llamémoslo así, en enterrar o entregar a una persona directamente en la tumba de otra. A un muerto. Ok. ¿Los puedes platicar? Primero, eso, y me interesa cómo manejas tú los pactos, por favor. Ok. Cuando quieres acabar con un enemigo, una persona que realmente te ha hecho mucho daño durante todo el trayecto de tu vida, y llamémoslo así, no nada más por envidia, sino son personas que te trabajan directamente, que ya es algo más personal, que ya es algo que si te lastiman, que si físicamente, y no puedes obviamente negar que no fuiste, o que han hecho demasiadas cosas. Hablemos de herencias, hablemos de violaciones, de muchas cosas que creo que la gente se limita a escuchar. Yo entrego directamente a esa persona. Trabajamos al enemigo con nombre, con la fotografía, pertenencia, y aprendemos a usar lo que es toda el aura, la energía de esa persona, para jalarla a Camposanto, para entregarla directamente. Lo entierran. Lo que hace esta persona comienza a decaer, a enfermarse, hasta que ya no encuentra ninguna salida a esa enfermedad. Y como tal, ¿no hay una enfermedad que se pueda diagnosticar? No. Okay. Siempre, y lo he mencionado anteriormente, hay gente que acude conmigo y me dice, ¿tengo brujería? Sí. Pero ya descartaste tema médico. Okay. No. Bueno, descarta tema médico. Porque creo que la gente ahorita por un dolor de cabeza ya es brujería. Y estamos mal. Siempre hay que descargar ese tema médico para poder acudir, porque si tú acudes con una persona equivocada, ¿qué pasa? Claro. A ver, ese punto me gusta mucho reforzarlo, y qué bueno que tú lo tomas en cuenta. Eres la primera persona que me lo dice. Que a veces hay una cuestión que no tiene que ver con brujería. A veces simplemente son malas decisiones que tú has tomado o malas acciones que has hecho con tu hermano, con otras personas. Y simplemente, a ver, aquí hay un dicho que muchos conocen, que es: el que la hace la paga. O simplemente lo que tú siembres es lo que vas a cosechar. Y si fuiste una mala persona y en un futuro te está yendo mal por las decisiones que tomaste en tu pasado y simplemente estás afrontando tu propio karma, no puedes llamarle brujería. O si eres una persona que por no cuidar probablemente una parte de tu salud la descuidas, te advierten médicamente y sigues y tu enfermedad avanza, y de buenas a primeras dices, no, es que fulano me está trabajando. O sea, esa parte es muy importante, porque muchas personas piensan que su situación es un tema de magia, de brujería, cuando realmente tiene un origen muy distinto.
Nunca lo había escuchado y hacía ciencia cierta un aproximado, por ejemplo, de 10 personas que te buscan, ¿cuántos realmente sí tienen brujería? 3. Son mínimos. Yo los digo, yo soy muy directa con ellos. Siempre es, ya acudiste al médico. ¿Te imaginas que yo trate a una persona que no tiene muchos recursos, que haga que pague curaciones que no lo van a ayudar a nada? Y a rato sí realmente eso lo lleve a la muerte solo por no checarse médicamente. Negligencia. Tema de salud es muy cuidadoso. Porque tengo mamá, tengo papá, tengo familia. Sí. En cuestión de salud, sí, no, para nada. O sea, yo a la gente, y se los he dicho muy sinceramente, checa, analiza, y si no tienes nada, bueno, lo checamos nosotros. De ahí después, por ejemplo, una persona te busca, ya se hizo estudios, análisis, y pues nosotros aquí hemos escuchado mucho de las enfermedades sobrepuestas. Salen bien aparentemente, o salen mal, pero no hay un diagnóstico certero, o sea, no se encuentra, o sea, hay una falla, hay un problema de salud, pero médicamente no saben qué es. Eso es muy común. Eso lo he escuchado de mucha gente yo ya fui al doctor y me están dando un diagnóstico que no es veraz. ¿Por qué? Porque ellos piensan que viene de acá, pero acá, o sea, no hay respuesta. No hay respuesta, exactamente. ¿Eso tú ya lo tomarías como magia? Efectivamente. Ahí es cuando entramos nosotros a manejar tu energía. Y siempre entramos después de descartar un tema médico, porque si tú estás enfermo y manejo tu energía, más decaes. Te da sueño, cansancio, vómito, dolores de cabeza. Te comienzas a sentir mal porque ya estoy manejando ya la energía, ya te estoy robando un poco para indagar y para saber qué es lo que está pasando dentro de ti y contigo. Entonces no atiendo a pacientes con energía débil, como jamás atiendo a pacientes con desesperación. No lo hago. ¿Cómo desesperación? Me van a detestar posiblemente por esto, pero una persona con desesperación va a acudir a un mal brujo. Ok. Vienes desesperado con que quieres que tu pareja regrese rápido. Dame 50,000 pesos. ¿Y qué pasa? La desesperación te hace darlos. Cuando una gente viene desesperada, y tengo los mensajes, tengo pacientes que se desesperan y me urge, maestra, son 3 de la mañana, 4, 2, y a veces estoy trabajando, veo los mensajes, no atiendo, porque yo no trabajo a persona desesperada porque no sabe cómo manejar esa desesperación y no va a saber cómo manejar cada situación que yo le vaya indicando que hay que llevar, cada serie de pasos que yo le vaya indicando que hay que realizar. Si eso se va a llevar un mes, él quiere que se haga en 3 días. Y es cuando caemos en manos de personas que juegan nada más. Charlatanes. Con la economía, con las emociones, con todo. Ok. A ver, yo tengo un conocimiento muy limitado en el tema de magia, con grandes maestros con los que yo he platicado. Y algo muy importante que me han mencionado es acerca de la magia y la coherencia, de cómo se maneja y cómo se compone por grandes pilares como es el cuerpo, la mente y el espíritu. Y esta persona me decía, cuando una persona está siendo atacada, alguno de esos 3 grandes pilares está mal, lo cual baja su vibración y es muy fácil poder atacarlos porque se vuelven vulnerables. Esta persona me decía, el problema es cuando tú le das recomendaciones a la gente para mejorar esa parte de su vida, ya sea de su físico, o sea, hablando en el tema material, o sea, desde sus hábitos hasta lo que come, y es cuando ellos dicen no, y no cumplen las indicaciones, pero quieren ver la magia actuando si no hay un momento donde esto empieza a funcionar. Es ley de atracción, y un buen comentario, efectivamente. Trabajamos desde adentro, es cuerpo,
alma, aura y espíritu, yo. Es desintoxicar totalmente el cuerpo, limpiar, purificar, alinear y corregir esa línea de fe para que tú puedas entregar al mundo o a la gente que está a tu alrededor una energía sumamente limpia, purificada, positiva. Cuando te brincas todo esto, lo único que haces es transmitirle a la gente mala energía, enojo, frustración, energía negativa en su totalidad y mala vibra. Y es cuando empiezan los problemas, atraes siempre lo que eres. Y efectivamente hay gente que se quiere brincar todos esos pasos y quiere regresar o enamorar a una persona, pero ¿cómo vas a enamorar a una persona si tú estás mal? Si no te amas a ti mismo, ¿no? Y yo le he dicho, estás mal porque ni siquiera yo te quiero trabajar. Estás alejando a la gente. Ok, bueno, eso es en el lado que nos mencionabas, nos platicaste de los entierros y de este tipo de personas. ¿Tú has pactado gente? Claro. ¿Sí? ¿Has tenido alguna mala experiencia? Cuando yo pacto a una persona es porque la voy a preparar mentalmente a todo lo que va a pasar. Comenzamos mentalmente, le indico todo lo que va a pasar, todo lo que se tiene que tomar, todo lo que hay que respetar y hacer. Si esta persona respeta todo para poder pactar, en el primer recinto, si esta persona se cae, se desmaya o no aguanta la energía, es porque nada más va por curiosidad. Y la gente con mera curiosidad no la trabajo. Claro. Y la gente con morbo no la trabajo. Y rebota. Cuando no vas con una energía preparada, con una energía ya mentalizada, todo lo que vas a entregar, solito el primer recinto, el primer ritual que se hace de iniciación te rebota. He tenido malas experiencias en que a pesar que rebote esa energía, quiere subir. Ya no suben acompañados por mí. O sea, tú lo sueltas. Ya no suben acompañados por mí porque efectivamente descubres tantísimas cosas que no hicieron, que evitaron, que se brincaron, que no respetaron y posiblemente que burlaron, que yo ya no subo. Ya va bajo su responsabilidad. Obviamente tengo gente que me respalda para el cuidado de la persona que vaya yo a pactar y están al pendiente, pero la gente que ha subido se cae, se desmaya arriba, luego hay que bajarlos cargando. Hay muchas cosas se han indagado en la cueva cuando no están bien preparados y quieren llegar a pactar directamente a la cueva. Ahí mismo caen, ahí mismo se lastiman o ya están sangrando o la nariz o ya entran en un momento de éxtasis porque ellos quieren lograr a lo que iban, quieren lograr el cometido y pues obviamente hay una barrera de energías que no lo permite. Al entrar tú a todo este mundo siempre hay un permiso, como hay un agradecimiento, como hay una despedida, como hay un tributo. Y a la gente le cuesta seguir esas reglas. Experiencia sí, porque creen que todo lo que tenga que ver con brujería se salta. O que es fácil. O que son temas que posiblemente nunca les va a llegar a hacer nada. Pero ya cuando se indagan en lo que es Catemaco y la gente que te envuelve con todo, ya se dan cuenta que realmente no se está jugando con eso. Claro. Ok. Ahora, la gente que sí lo hace, ¿cómo es el proceso del pacto? Que sí cumple con lo que tú le dices. ¿Cómo es el proceso de ellos para pactarse? Se dan una serie de procedimientos en donde yo purifico, como bien te mencionaba hace un momento, lo que es desde dentro hacia afuera. Ajá. Para tener un aura correctamente alineado ya en chakras y en todo. Se hace un ritual holístico donde tú agradeces directamente a la Pachamama antes de tocar tierras. Entras totalmente descalzo. Se hace el primer ritual en el recinto de bienvenida ahí en la Encantada y entregamos tributo. Cabe mencionar que yo no pacto por ti. Yo no digo qué es lo que tú vas a indicar allá adentro. Es la persona. Yo te preparo, tú entregas lo que tienes que entregar tuyo. ¿Y qué es lo que la gente puede entregar al diablo? Tus años.
tus años de vida. Ok. Hay mucha gente que ha alcanzado el éxito y muere muy joven. ¿Y si una persona quiere entregar a un miembro de su familia? No, porque es directamente contigo. Ok. Yo así lo manejo. Pero, bueno, eso probablemente, bueno, pues como pregunta, ¿es como tú lo manejas por un código de ética o si se podría, si llega con una persona que no le interesa la vida humana, sí lo podría llegar a hacer? Una palabra muy importante, ética. Ajá, Cuando se pierde la ética dentro de un trabajo, se pierde todo. claro. Si tú estás pactando directamente, tú vas a entregar algo tuyo, sin afectar a la persona que tienes al lado. Familia, hijos. No, y han querido entregar familias, han querido entregar padres, hermanos, hijos. Pero ¿cómo van a pagar los demás por el éxito que tú vas a obtener? Claro. Pero si hay gente que lo haya intentado hacer con alguien más, o sea, que así se hayan atrevido a atentar contra la vida de un ser amado. Tengo el conocimiento que los demás, de los demás gremios sí lo han realizado, sí lo realizan así, pero conmigo no. ¿Y qué es lo que entregan normalmente? Mamá, papá, vida. Hijos. Y después de este proceso es cuando tú haces el pacto ya con el diablo directamente. ¿Hablas con él? Yo no. Ajá, la Ellos. persona. Ok. Te espero hasta la entrada de la cueva. Te indico todo lo que tú vas a hacer dentro. Te doy 15 minutos y sales. Si no entran por ti. Porque hay gente que no aguanta. Se desmaya. Okay. Pierde el conocimiento en su totalidad. Y ese es un pacto conmigo. Cabe mencionar que cada año tienes que ir a agradecer o a entregar tributo. Yo te quiero comentar algo. Hay una persona que yo conozco que hizo un pacto en la cueva del diablo y entregó a su mamá. Alguien de hace, esto tal lo que fue hace cerca de 6 años. Ajá, cerca de 6 años. Fue y lo hizo. Digo, esa persona le fue como en feria porque a la señora se le practicó una liberación hecha por miembros de una iglesia cristiana y sacaron un trabajo oculto, algo que pues era un trabajo de muerte, pero no se concretó la entrega, por así decirlo, porque el primero estaban trabajando. Pero ese tipo de trabajo hay gente que sí lo puede hacer. O sea, si es aún al día de hoy, sin decir nombres, hay gente que sí lo pueda, si le llevan pues humanos, gente. No los llevan. En este momento a ti te pueden entregar sin que tú te enteres. Ajá, ok. ¿Cómo? ¿Como una foto? Con pertenencias y fotografías. Para esto te menciono, te pueden estar trabajando dentro de 6 meses para preparar tu entrega. Ok. ¿Y cómo te preparan? ¿Cómo lo preparan? Siempre les he mencionado, no coman de gente que no les vibra. Comida. No tomen de un vaso de agua de gente que no hay una conexión de que yo diga comúnmente me caíste bien. Ok. Hay mucha gente que dice tiene la sangre pesada. No es que tenga la sangre pesada, es que no vibra a tu ritmo y no tiene la misma sintonía en energía. Entonces posiblemente no te cae porque te está deseando lo peor. Obviamente estamos sentados con personas todo el tiempo que nos pueden estar sonriendo, pero nos pueden estar deseando mal constantemente. Y eso es lo que pasa. No comas de gente que constantemente te lleva, te invita, te da, te prepara, pero con la que obviamente tienes muchos problemas constantemente. Y a veces se disfrazan, porque a veces no son ni ese tipo de personas. Puede ser alguien que finge amistad o un miembro de familia que por la gran confianza y pues este lazo familiar que existe, confías mucho. La gente nunca te va a envidiar por lo que tienes, sino por cómo te trata la demás persona, cómo te ve. Sí. Y esa energía que siempre vas a tener, quizás deslumbrando a los demás, es por ese motivo el cual siempre quieren dañarte. ¿Qué tan común es que una persona quiera hacerle daño a un familiar?
O sea, de 10 trabajos, ¿cuántos son a alguien muy cercano? Siempre quieren dañar a hermanos por herencia, papás por herencia, por dinero, por parejas. Uh-huh. Entre hermanos se quieren robar a las parejas o hermanas se quieren robar a las parejas, las vidas. Por eso te decía, la gente no te va a envidiar por lo que tienes económicamente hablando. Es por cómo la gente o los demás hablan de ti. Uh-huh. Ok. Hay gente que quiera más allá de herencias, que quiera una pareja o regresar el amor de alguien que simplemente quiera poder. Poder, alto poder, o hay una habilidad que una persona me contó en su momento que una persona pedía. Poder influir sobre gente, que al tocar su mano, al saludarlos, la persona que está saludando caiga como en un encanto y todo lo que él le pidiera lo iba a hacer. Estamos hablando ya de trabajos un poco más fuertes. Ajá. Y posiblemente dentro de ese mismo trabajo más fuerte esté revocado un pacto, esté realizado un pacto. Okay. Sí las hay. Sí hay. Yo conozco a una persona que tiene esa voz, esa mirada y ese tacto de convencimiento inmediato. Uh-huh. Okay. Sí las hay. ¿Y es una persona famosa, conocida o no sé, sin decir nombres, obviamente? Fíjate que a este personaje no le gusta ser muy reconocido, pero obviamente se le conoce en secreto. Okay. Las famosas voces a secreto. Ajá. Todo mundo, tú llegas y tú sientes de forma inmediata la influencia que está causando en ti, el poder que está causando en ti. Uh-huh. Ese poder de convencimiento, de mover todo a su propia conveniencia. Y ese poder, ¿qué tan difícil es adquirirlo? Porque me imagino que tienes que dar algo a cambio muy grande para tener ese poder, ¿no? Él lleva más de 20 años de preparación. Ajá. 20 años de preparación para ese poder. 20 años de preparación. Dentro de esto ha ido mejorando ese poder que tiene. Obviamente sí tengo mucha gente que me dice, maestra, quiero poder curar, tengo un don, ¿cómo puedo desarrollarlo? Hay muchas maneras. Uh-huh. Tienes que acudir con una persona que esté dentro de esto, que tenga el tiempo, que te analice espiritual y que sobre todo se dé cuenta de una manera especial o de una manera directa si realmente tu tercer ojo está desarrollado, uh-huh. Si estás hablando de una habilidad o simplemente te hicieron creer que tienes una habilidad. Hay gente que, ese es un punto importante, he platicado con personas que piensan que tienen esa habilidad, pero lo que yo intuyo por ciertos comportamientos es que es un problema más psiquiátrico. ¿Esto es muy común? Sí. Sí me ha tocado pacientes en los que obviamente realizo una videollamada porque por lo regular los pacientes son no dentro de aquí del estado. Sí, son de otro lugar. Y de una forma inmediata notas uh-huh. que no hay mucha coherencia, congruencia con lo que dice, con lo que habla, con lo que actúa. Okay. Es más pasión. Hay gente que se apasiona mucho en fanáticos. Esto, que quiere tener yeah. el don de poder hacer. Pero si no se les da el don o si no tienen el don es porque, me imagino, por querer dañar todo el tiempo. Ok, en esta parte yo te quiero preguntar, Yeyexi, mencióname 3 cosas o 3 casos de lo peor que una persona pueda pedirte aunado o omitiendo la muerte, porque eso ya es como que el clásico, ¿no? Quitar a alguien de tu camino, sí. De ahí en fuera, ¿qué es lo peor que la gente suele pedir? Lo he mencionado, lo voy a mencionar para tu gente. Cuando una persona de 40, 30
50, 60 años, me pide atracción sexual o me pide tener en dominio total cuerpo físico de infantes. Y son temas que a mí me afectan siempre que toco, porque tengo hijos. Eres madre. Y no puedo ir directamente a la policía y decir, mira, si fuera tan fácil como eso, creo que cualquier persona lo haría. Para mí eso es lo peor que una persona puede pedir. Y la gente, yo creo que hay gente que dice se hace durante el camino con esa maldad, pero yo estoy 100% seguro que ya nacen con esa maldad. Claro. Ninguna persona de por medio es buena. Yo no soy buena. Hay un equilibrio entre sombra y luz. Hay un equilibrio que nosotros tenemos que tener. Sí. Pero esta gente que a mí me pide sobrepasa más. Y como al consultar yo pido fotografía, nombre completo, fecha de nacimiento de la persona que quieres y la tuya. Ahí se dan cuenta. Lo que hago es trabajar. Y lo digo abiertamente, lo que hago es trabajar a la persona que me está pidiendo ese favor. Para alejarlo. Para alejar y proteger a quien se vaya a ver perjudicado. Y lo he dicho, y gracias a que yo lo he platicado, ha disminuido demasiado la gente. Sí, era mucho. Ha disminuido demasiado la gente que me lo ha pedido. Más o menos, ¿qué número de personas te piden eso? Era constantemente, o sea, los mensajes eran constantes en quiero un amarre, quiero un endulzamiento, quiero que sienta atracción sexual, solamente quiero que tenga relaciones sexuales esta noche conmigo o tal día. Y cuando pido información y me doy cuenta, créeme que es algo que a mí me afecta demasiado, que si yo no tengo que dormir, no duermo. Por estar trabajando a esta persona que me lo está pidiendo, por estar amarrando, por estar destruyendo, por estar enfermando directamente a esta persona y para que no cometa estos actos. Porque es muy fácil. Dentro de lo que yo me dedico es muy fácil detener a una persona que te quiere dañar. Claro. Demasiado. Pero lo dije una vez y lo vuelvo a repetir. Si me están escuchando, quien se quiera acercar conmigo a hablar sobre este tema, no vas a salir victorioso, vas a salir perjudicado, así que evítense la pena. Oye, qué fuerte y qué porquería de personas, ¿no? O sea, querer dañar a alguien que no se puede defender. O sea, y tontos porque piensan que porque no te dicen eso en un principio de decir, pero ya el momento que estás recabando información, datos de la persona, te das cuenta en que la persona que te gusta que tenga unos 10 años, 12, 8, 6, 7, 12 años, y es gente, hermanos, es gente que son tíos, uno que es abuelo, o sea, son gente de la misma familia y gente de que, llamémoslo así, como te mencionaba hace rato, que predican la religión. O sea, que constantemente están con las religiones. Creyentes. Sí. De Dios. O sí, una religión judeocristiana, catolicismo, sí, cristianismo. Efectivamente. Oye, qué horrible. Son situaciones que a mí me tumban bastante, me tumbaban mucho, porque te vuelvo a mencionar, yo lo dije en la primera entrevista que tuve hace un tiempo, y a partir de ahí se esfumó todo. Dejaron. Híjole, pinche gente. Es que hay un tema que nosotros hemos mencionado mucho, y esto yo lo he mencionado en otros capítulos en vivos. La gente habla de historias de terror y de maldad que hay en espíritus, fantasmas y demonios, pero la vida real es mucho más cruda. O sea, la maldad misma radica pues en el hombre. O sea, hasta dónde puede llegar una persona que de verdad
hay un dicho que me asombra porque es la realidad. Realmente supera toda ficción. Efectivamente, fíjate que para mí es muy fácil venir a hablarte de temas en exploraciones que he tenido en Tierra Santa, en Camposanto, exploraciones de lugares abandonados, lugares donde hubieron muchas muertes, de hospitales. Hice muchas exploraciones. Es muy fácil venir a decirte, presencié, vi, noté, sentí. Y me pasaron muchos temas paranormales porque creo que ya a todos nos han pasado temas hablando de lo paranormal. Claro. Pero la verdad es un poco más cruda cuando hablamos de las personas que lastiman directamente, de nosotros, los seres humanos. Y hay que cuidarse más de esto que en temas de fantasmas. Claro, o sea, cuidarte de los vivos, decían por ahí, que de los muertos. Efectivamente. ¿Tú haces exploración? Estuve haciendo exploración, la gente me lo pide muy seguido, con youtubers de Cancún, de aquí de Veracruz, de México, de Saltillo, Coahuila. Ajá. He hecho varias. ¿Y qué es lo más fuerte que te has topado en esos lugares? Por lo regular son, como bien te mencionaba, ir a lugares donde sientes esa ayuda de personas que no saben que ya fallecieron, o de personas que dejaron un propósito en la vida, que dejaron, un pendiente en la vida o preocupaciones. Y esas personas que están todavía bailando en el limbo. Y lo demás de exploraciones, destapando brujerías, indicándoles, mostrándole a la gente de qué manera se hace la brujería, por ejemplo en Catemaco. Okay. A través de frascos, de botellas, de entierros, de cosas que quizás no pueda mencionar, pero sí un poco más fuertes. Y sí, hubo un tiempo que estuve radicando mucho en las exploraciones y, como bien te lo mencionaba, te podría hablar de muchas cosas. Sí. Pero son cosas más habituales que pasamos ya, sí, que vemos. Ya es algo así como que... algo más relajado. Se ha vuelto más normal. Ok. O sea, siempre el lado humano es lo más fuerte. Es lo más fuerte. Yo creo que no cualquiera se atreve a hablarlo. Claro. ¿Qué otra cosa te han llegado a pedir, Yexi? Pues amarres, pero hay uno en especial que sí me conflictó un poco porque era directamente hacia una hermana, su propia hermana. Ajá. Un amarre de amor, porque no quería que esta persona siguiera haciendo su vida con la pareja que tenía, sus hijos. Su propio hermano estaba totalmente enamorado de ella y quería un amarre directamente, o sea, acomodar al lugar, el más fuerte que se pudiera, para que su hermana se quedara ahí en su casa y pudieran expresarle al mundo lo que estaban viviendo ellos dos. O sea, ella ya tenía familia. Sí. Y dices, la realidad supera la ficción en muchas situaciones. Claro. ¿Qué hiciste con ese caso? Sí lo llevé a cabo. ¿Y se concretó? Sí lo llevé a cabo, pero aquí hay un detalle. Cuando yo pido hacer una consulta es porque obviamente tengo que analizar pasado, presente y futuro. Sí. Cuando una persona está protegida por otro tipo de magia, cuando acude constantemente con un brujo, curandero, chamán, está protegido. Crea una protección porque hay constante veladoras encendidas a su nombre, peticiones, velaciones, oraciones. Sí lo estaba llevando a cabo. No pude concluirlo porque la hermana sabía que vivían dentro de todo lo que era brujería, le gustaba a su familia practicarla, acudir constantemente. Entonces ella ya tenía una protección, y si no había una destrucción de la protección de ella, no podría haber un avance dentro de un amarre. Okay. Luego, por lo mismo, no se pueden llevar a cabo porque ya eres una persona trabajada, sí, protegida. Hay que analizar qué tipo de protección es la que tienes, cómo destruirla para poder trabajar. A ver, aquí me generas muchas dudas. ¿Qué tipo de protección existe? Porque te voy a ser honesto, y respeto mucho a la gente que usa amuletos. Yo no soy de usar amuletos. No
En mí, eso hablo en mí y lo respeto. Pero me han regalado colmillos de ahí se me fue, de coyote. Me han regalado anillos especiales, me han regalado, y lo aprecio mucho, pero yo no ocupo algo físico. Eso lo he dicho yo abiertamente. A mí me gusta más conectar con la fuente, ir en mi vehículo, y yo soy más de escuchar. Y a esto lo hablo y comparto un poquito de mi fe. Y empiezo yo a sentir. En mi caso, la fuente, como lo yo llamo, Dios. Y siento como mi cuerpo se estremece. O sea, a veces voy manejando y algunos han de burlar de mí, los que me han visto, pero voy llorando. Porque siento algo tan fuerte que estremece mi cuerpo. Y eso me hace sentir ligerito. Así como me ven, ligerito, en paz, tranquilo. Sumamente lleno. Y yo donde ando, y me he metido en lugares que de verdad son súper pesados. Y yo siempre lo he dicho abiertamente. Es mi forma. Pero ¿cómo hay otras formas de protección? Y haces bien, mira, te comento, hay 2 tipos de protección, que es la espiritual y la material. La material se manifiesta a través de amuletos, como bien lo mencionaste, collares, colmillos, nudos de brujas, diferente tipo de protección que tú puedes tener en casa, en el carro o en tu bolsillo. La protección espiritual es esa: decretar, profesar y llamar con fe. Y la fe es muy grande. Claro. Si yo te doy un anillo de protección, tú dices, esto me va a proteger, y eso te protege. Tú la intencionas. Efectivamente. En nuestro caso, la mayor parte de las personas que estamos dentro tenemos collares de protección. Se rompen es porque algo fuerte iba a pasarte. Ok. Y no hablo nada más de los collares. El oro es protección. Se rompe es porque algo fuerte iba a atacarte. La plata también, creo que es La como... plata es protección. Ok. Y tú dices de fe, tus audios son tu fe, tu palabra es tu protección. Sí. Y ahí estás. Si tú no lo dices, si tú no lo nombras, si tú no lo decretas, si tú no lo pides, si tú no lo oras, no se hace. Claro. Cualquier cosa que tú hagas y lo hagas con fe es fuerte. Y es protección. Okay. Mientras tú seas bendecido, sí. Mientras tú estés en oración constantemente, eso es una protección. Ok. Es interesante, digo, porque esto nunca lo había yo mencionado abiertamente. Y no lo había yo preguntado a una persona como tú que maneje la magia. Pero es interesante ir conociendo cómo va funcionando cada cosa. Y esto yo siempre lo he dicho, depende mucho del contexto de la gente. Hay gente que dice, es que usar estas 2 pulseras me ha protegido. Está bien y es válido. ¿Por qué? Porque tú lo estás creyendo. Si tú crees, lo creas. Así que voy a sonar romántico en ese dicho, pero es la realidad. Lo que tú crees es lo que tú creas. Y si tú crees que estas 2 pulseras te van a proteger, te van a proteger. O sea, tú le estás dando esa intención de protección. Hay gente que carga estampitas de santos en la cartera, que usa collares, usa rosarios, etc. Y ellos se sienten protegidos. Yo en mi casa, tu casa, gracias, cuando gustes, tengo 2 adornos. Ajá. Que al entrar tú dices, qué bonito. Pero esos 2 colgantes, 2 adornos están protegidos. Están orados, están curados, están en constante velación, están en constante preparación para que mantengan una armonía en mi casa. Ok. En la casa, en el hogar, nosotros tratamos de tener todo en balance. Nada roto, nada que no se use. Sucio. Nada sucio, espejos totalmente limpios. Exacto. El saumerio, el incienso, todo lo que tenga que alinear y tranquilizarte de una u otra forma, todo eso vas a encontrar en la casa. Okay. Nada que te robe paz, porque me han robado la paz. Y lo que hago es alejarme de mi familia, me voy, manejo, oro, decreto, porque también lo he hecho. Te calmas, sueltas. Claro. Cuando te recargas de energía, regresas.
Y sí se han suscitado conflictos. Yo no digo que no, hay conflictos como en todo dentro de la familia. Y lo que hacemos es volver a analizar qué es lo que está mal. Corregir. Y corregirlo. Okay. La armonía de tu casa influye mucho en la armonía que tú das a las personas. Eso es importante mencionarlo, y qué bueno que lo mencionas, Giexi, porque hay casos de personas, por ejemplo, que, a ver, ahí voy a raspar muebles, pero perdónenme, que me dicen, están pasando cosas en mi casa, se siente una vibra muy pesada, y me mandan fotos de partes de su casa, y de verdad que tienen un tiradero, o sea, se ve todo a oscuro, penumbra, y digo, a ver, es que todo eso atrae, o sea, limpia, recoge. Digo, no importa que sea la casa más humilde, pero que se sienta, decía mi mamá, que se sienta a gusto uno estar aquí. A veces, ahí platico con mis hermanos o con mi mamá, de que cuando era muy joven, cuando todavía vivía yo con ellos, y en mi caso la ropa estaba siempre así en la cama, y ahí teníamos que doblarla, y cuando se doblaba me decía, mamá, ¿a poco no te da gusto llegar a tu cuarto, acostarte en una cama limpia, que no tenga cosas encima? Y digo, pues sí, o sea, cómo te sientes es importante. Entonces eso también afecta mucho, justamente como tú lo mencionas, atraes ese tipo de energía también, ¿no? Sí, de igual manera me pasa lo mismo con los pacientes. Cuando comienzo a trabajar con ellos y me indican que no se sienten bien, pido video de todo el hogar. Ajá. Y hago movimientos. Porque donde tú estés, que ese hogar, que es primordial tener paz, tener tranquilidad, si tú no te sientes tranquilo, ninguna persona que entre va a sentir tranquilidad. Claro. Entonces comenzamos con limpia de espejos, igual tiliches, recuerdos que no te sirvan, cosas viejas. Hay gente que guarda muchas cosas de hace mucho tiempo, juguetes ya por ejemplo, de los nietos, que ya se ven hasta como la muñeca que tengo yo aquí atrás. No, o sea, es que ese tema, por ejemplo, yo sí lo interpreto así, digo, aquí soltando tantas cosas, ¿no? Cosas que vas guardando. Sí, específicamente lo material, yo realmente yo no estoy aferrada a nada que sea material, nada. Sí. Todo va y viene. Sí. Todo va y viene, entonces, aunque te guarde el mínimo recuerdo, si ya no tiene nada que hacer en la casa, mejor sácalo, porque guarda energía, guarda salación, guarda malos deseos, incluso guarda energías, sobre todo negativas, que posiblemente el dueño anterior tuvo. Okay. Incluso hasta para meter algo a tu hogar, lávalo, purifícalo, llénalo de sal, vuélvelo a lavar para que esté limpio. Okay. Y sobre todo los regalos. Si te regalan un cuadro o algo de cerámica, hay que tener un poco de mala fe a todo lo que nos dan. Sí. Entonces sí es importante purificar cualquier cosa que entre a tu hogar. Ok. Sí, es un tema importante porque hay personas. Una vez una muchacha me decía, me regalaron este espejo que era de mi bisabuelo. Y no manches, era un espejo con una base en cedro. Digo, se ve muy hermoso como para un set así. Pues yo dije, eso como para mi estudio temático, pero realmente digo, la antigüedad. Y después de mucho tiempo me vuelve a decir, es que está en el cuarto, lo tengo yo en mi habitación. Y de la nada yo me despierto y siempre siento la necesidad de voltear hacia donde está el espejo. Y siempre que yo siento esa necesidad, veo como una sombra que no está fija. Como que en el momento que yo volteo a ver al espejo, como que se sale el reflejo o deja de verse. Y eso ya le quita el sueño. Entonces, imagínate cuánto tiempo tienes en manos de quién es tú, qué cosas pasaron. Digo, es un tema muy fuerte que yo sé, probablemente te lo dio una tía, como un recuerdo de tu bisabuelo, de tu bisabuela, pero energéticamente hay un tema que tienes que darle la importancia. Si el mundo espiritual y si todo lo de las energías, la vibración no existiera,
creo que mucha gente no lo practicara. Y la gente que lo practica es la gente que más vive en paz. Porque no están negando, no están olvidando esta parte. Y mucha gente lo ve así como, no existe, ¿para qué lo haces? Trabaja más. Pero si trabajamos en todo lo material, olvidamos lo espiritual, estamos olvidando para lo que realmente estamos en esta tierra. Sí. Que es para agradecer, para florecer, para crecer. Y lo digo como en este caso me dices de las cosas antiguas. Sí, es muy bonito que te regalen algo de tu abuelo, no sé. 7 noches afuera, 7 baños de sol, 7 baños de luna, 8 baños de sol y para adentro. 8 baños de sol. Ok. 7 baños de lunas, 8 baños de sol. ¿Y esto lo purifica? Lo limpia. Ok. Y es importante tener algo que rebote cualquier tipo de energía. Una planta con agua. Hay plantas de aguas. Un pez. Okay. Relaja la energía y rebota cualquier tipo de energía que del espejo vaya a emanar. Ok. Fíjate que es importante porque, digo, está esa parte de las personas que van guardando, van recibiendo cosas viejas. Ya estamos casi sobre la recta final, Yeyexi. Antes de finalizar, si tienes alguna experiencia que te gustaría compartir, que digas esta experiencia pocas veces o nunca la he mencionado, por lo grotesco que también puede llegar a ser. Tengo a una persona que conoce mucho sobre los pactos, sobre el diablo, sobre el padrino, el compadre, ahí en Catemaco. Ajá. Esta persona trató de pactar directamente y siempre te tiene que pactar alguien. Él trató de pactar directamente, aún que tiene el conocimiento de poder pactar a otra segunda, tercera persona, trató de pactarlo directamente. Él. Ok. Él no quedó para nada bien, para nada de acuerdo. Y lo que hace, y lo descubrí apenas hace unos días, lo que hace constantemente es entregar sangre en la cueva. Me limité a preguntar qué tipo de sangre. Ok. Pero él constantemente se indaga sobre la selva de ahí de Catemaco para poder entregar 3, 4 de la mañana, en donde la cueva está absolutamente sola, donde el camino no hay nadie, entrega sangre. Me decía hace unos días, maestra, tengo esa duda. Fui a entregar un sangre porque me lo pidieron, porque me lo estaba exigiendo el padrino. Y me quedé a fiesta donde había unos niños. Le pregunté a qué hora fuiste, me dijo 4 de la mañana. Le dije, ¿desde a qué horas estabas indagando en la selva? Desde las 2 buscando para entregar sangre. Me dice, a mitad de camino, maestra, me topé con una fiesta de unos niños. Le dije, ¿no lo viste raro? ¿Y qué horas eran? Entre 3 y 4 de la mañana. ¿Una fiesta de niños? Dentro de la selva que va camino hacia la cueva. Pero como no estaba en un estado inconveniente, supongo que para agarrar un poco más de valor a lo que hace regularmente, me dice, me invitaron y yo comencé a caminar y eran varios niños. No se les entendía cómo hablaban, andaban bien vestiditos y empezaron a jugar y me decían que los siguiera dentro de la misma selva. Y es una persona, vaya, que tiene mucho conocimiento porque a eso se ha dedicado toda su vida. Cuando iba a mitad de camino, dice, comencé a olvidar cómo me llamaba, comencé a olvidar muchas cosas, qué es lo que iba a hacer, qué situaciones iba a hacer. Me dejé llevar un poco. Cuando reaccioné por un grito, y quiero pensar que esto fue directamente a la persona, bueno, a la deidad que le está entregando el tributo, me di a la tarea de regresarme. Y por más que me insistieron en que yo me adentrara con ellos a celebrar esta fiesta que estaban teniendo, le dije, ¿cuántos eran más? Dice, eran 12 niños. Dice, un poco más pequeños de lo normal. Ya no me adentré, dice, me regresé y les dije que no, me pidieron dulces.
Y le dije, ¿tú sabías que estás tratando con los famosos chaneques de ahí de la zona de Catemaco? En la selva. Y me dijo, ya había escuchado de chaneques, duendes, aluches. Dice, pero nunca se me habían hecho acto de presencia. Pero esta vez sí se quedó muy mal. Y a pesar de que está trabajando con una deidad más fuerte. ¿O el diablo? De ver niños. Y muchas personas lo mencionan. Y nosotros cuando vamos a la cueva entregamos dulces. Ajá. Porque en el camino te lleva y... Encantan el camino. Te encantan. Sí. Te pierden. Entonces, esas personas se quedó más impactado al ver los aluches que a ver a la deidad que le está correspondiendo constantemente. Imagínate, ¿no? Y hablamos de una diferencia de energía sumamente mayor. Más grande, claro, que lo de un chaneque. Un chaneque. Entonces, en estos días, él me invitó a ir a entregar dulces, entregar la ofrenda a estos chaneques. Uh-huh. Pero no fui con esa persona porque está perdiendo un poco el conocimiento, el raciocinio de lo que está haciendo. No, imagínate. Y ahí es cuando yo le digo a tu audiencia que no cualquiera puede pactar. Y que al pactar no lo van a investigar a través de un libro, un video, una recomendación de TikTok o una investigación en Google. Eso se lleva años. Y si quieres pactar, lo tienes que hacer con otra persona, no contigo mismo. Okay. No tú entregándote directamente. Y eso para mí es fuerte, porque si esta persona siguiera los pasos de los chaneques, me hubiese encantado saber qué había más allá. La muerte. Normalmente se habla de que ellos, cuando estás bajo su encanto, tú puedes ver un camino abierto de flores y pastito y puedes ir sobre caminos y senderos de piedras, de espinas, que te llevan a voladeros. En el camino hacia la cueva hay un voladero en donde se hacían anteriormente, años atrás, entregas y sacrificios. ¿De personas? Okay. Ahí es donde él reacciona. Imagínate a dónde se estaba yendo. En donde me dice él, me pegan el grito, maestra, me regreso. Y hace días, te digo, me invitó, indagamos, no fui sola, indagamos, y notamos que en donde él se regresó es el voladero en donde quienes han ido a la cueva, quienes han visitado por videos, y obviamente las personas que van grabando y si tienen el conocimiento van a notar ese voladero y van a notar la piedra de sacrificio. Wow. Desde ahí él se regresa porque la deidad más fuerte le hace el llamado. Pero es increíble cómo algo tan pequeño como lo puede ver otra gente, sí, puede jugar con el poder más grande. Claro. No, es que te digo, estamos cerca de Catemaco nosotros y aquí hay muchas historias de este tipo de duende, ¿no? Que es el chaneque, muy conocido por diferentes aspectos y formas en cómo se manifiesta y cómo se hacen ver hacia las demás personas, como niños, como pequeños inocentes, pero realmente también tienen un poder bastante interesante, que puedes caer bajo un tipo de encanto y algo bien, que puede ser hasta la muerte, pues hasta te puede llegar a la muerte o simplemente hacerte pasar un mal rato. Por eso siempre nos decían que cuando nosotros nos adentramos, porque ya hemos ido en busca de ellos, les hemos dejado ofrendas, es pedir mucho permiso, ser muy respetuoso con el lugar. Tiene su propio guardián, tú no sabes, y no llegar en un plan, pues vaya bastante en mala onda, por decirlo así. No estás llegando a un lugar que tiene un dueño, que le pertenece a alguien, que no sabes qué energías se mueven, y pues hay que ser respetuosos también con ese lugar. Claro que sí. Para todo hay que dar respeto. Exactamente. ¿Qué forma de terminar este en vivo, Yeyetsi? ¿Cómo te la pasaste? Muy bien, muy cómoda. Gracias por aceptar la invitación. ¿Nos recuerdas tus redes sociales? Claro que sí. Estoy en Facebook como Yeyetsi, maestra en ciencias ocultas. En TikTok como Bruja de Catemaco. Y de hecho en la página oficial de Facebook, por ahí siempre pongo el link. Y el único número de teléfono es el 294-110-0998. Único número. Porque desafortunadamente tengo
muchísimas cuentas falsas en Facebook y en TikTok. Okay. Videollamada para confirmar que están hablando conmigo, por favor. Te agradezco mucho por darte la vuelta. Gracias a todos los que llegaron al final. Ya saben que les mando un fuerte abrazo. Si estás escuchando este podcast en YouTube, te voy a pedir que por favor te suscribas, que actives las notificaciones. Si es en Spotify, hay ahí un botón que dice seguir y también puedes activar las notificaciones. Mi nombre es Paco Arias y hoy estuvo con nosotros Yeyetsi, maestra en Ciencias Ocultas. Gracias a todos los que llegaron hasta aquí. Un fuerte abrazo, bendiciones y hasta la próxima. Chao, chao.